estos temas? Por supuesto, le damos la bienvenida a María Castiglioni, que es economista directora de CNT Asesores Económicos. ¿Cómo te va? Muy buenos días, María. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por sumarte acá a Pymes en la Red. Y bueno, acá Carlitos, Charlie nos trae esta situación entre Argentina y Brasil, estos preacuerdos que hubo, y queríamos preguntarte a vos cómo los estás viendo, cómo los analizás. Bueno, yo sumaría lo que venían hablando ustedes, que la realidad es que se mezclaron muchas cosas en la discusión y al final genera mucha confusión en un tema que es muy relevante, ¿no? Ujú. Que es básicamente que Argentina, por el exceso de pesos que tiene la economía, producto del déficit fiscal, ¿no? Del financiamiento monetario del déficit fiscal, Ujú. es que tiene de dólares, porque la falta de dólares es consecuencia es la contracara del exceso de pesos, ¿no? Claro. Y eso está trabajando muchísimo la actividad económica, el abastecimiento para la actividad productiva, ¿no? Que eso, con el régimen CIRE y con todo lo que es el tipo cambiario, ¿no? Que es una combinación de restricciones también para el financiamiento externo, el acceso a los dólares para pagar insumos, es decir, una serie de restricciones cada vez más grandes y que para este año viene difícil el panorama, ¿no? También pensando en el efecto que la sequía puede tener en las exportaciones, que es la fuente de generación de divisas, ¿no? Ujú. Entonces, para saltear esto y evitar o sacrificar reservas o sincerar un mayor tipo de cambio oficial, que es en donde se hacen las transacciones de comercio exterior, eh, alguna de esas consecuencias iba a haber, el gobierno está tratando de saltear, digamos, de alargar la mecha o de saltearse las restricciones, tratando de encontrar un mecanismo para no usar reservas. Y ese mecanismo es el que estaban hablando de pensar en un financiamiento que haga el Banco de Brasil a empresas brasileñas que quieran exportar a Argentina. Es decir, que les acredite, digamos, sus cobranzas por exportaciones que hagan a Argentina, que las empresas argentinas quieren pagar, tienen los pesos pero no tienen los dólares, no acceden al cambio, ¿no? Ahí intervendría el Banco Nación. Es una manera, de alguna manera, de que a través de los bancos y los bancos públicos haya una especie de financiamiento de Brasil a la Argentina, pero no porque las empresas tengan un problema, sino porque el gobierno no quiere hacerse, digamos, de las reservas o sincerar, como les decía antes, un Ujú. tipo de cambio tal vez más alto en este esquema. Entonces me parece que para las empresas puede ser algo positivo en el corto plazo, pero obviamente implica un deterioro, otra cosa más, otra herramienta más, otro elemento más para deteriorar lo que es el balance del Banco Central Ujú. y lo que habría que hacer si queremos empezar a levantar estas restricciones, este cepo y estas trabas que hay al comercio con otros países. Y que Ah, tampoco se salda mágicamente diciendo vamos a evitar usar divisas, ¿no? claro. Porque esa es la otra pregunta. Una moneda común que no reemplace otras monedas, ¿qué sería? Los DEC del Fondo Monetario son una moneda que es una moneda, digamos, contable, que no circula y no reemplaza otra, pero tiene Ujú. relación con las cotizaciones de otras monedas. O Claro. sea, si creáramos un Mercosur, imagínate, ¿qué sería ese Mercosur? Una combinación de los valores de las monedas de cada país miembro. En última instancia, las monedas de cada país miembro entre sí se relacionan pensando, o sea, ¿cómo es la relación real-peso? Ujú. Y tiene que ver con la relación que cada moneda tiene con el dólar, con el euro, es decir, en algún lado llegamos a la relación con el resto del mundo, Ujú. ¿ok? Por lo tanto, me parece que es querer distraer la discusión esto de la moneda común, que no es una moneda única. Me parece que la única señal que yo remarcaría es sobre todo por parte de Lula, que es el presidente del país más grande, el Mercosur, el que quiera revitalizar el Mercosur que está tan alicaído y que de alguna manera le respaldó la postura de Uruguay después en su visita a Uruguay, Ujú. hablando de que hay que empezar a bajar las barreras adentro del Mercosur y a abrir el Mercosur al mundo, que esa es la manera de que puedan seguir creciendo los países. Creo que ese es el punto, me parece, más significativo, ¿no? Ahora, María, ¿cuál es el beneficio que tiene Brasil por ayudar a Argentina? ¿Esto lo hace en pos de darle forma al Mercosur? ¿O cuál es el objetivo que persigue Lula? ¿O qué beneficio tiene por ayudar a las empresas argentinas a importar o a las brasileras a exportar?
Bueno, me parece que hay un tema geopolítico Ujú. y también puede haber un componente ideológico que querer ayudar al gobierno actual, pero me parece que también hay una realidad que es esta, ¿no? Que hay muchas empresas que industriales sobre todo, que en el marco del Mercosur fueron haciendo, digamos, inversiones en ambos países e incluso algunos separando, que yo, incluso automotrices, que dicen, bueno, en Brasil hago un modelo, en Argentina hago otro modelo, Ujú. y todas las trabas y las crecientes trabas que tiene Argentina para intercambiar, obviamente tiene un efecto negativo en Brasil. Entonces me parece que en las empresas brasileras, entonces me parece que puede tener una mezcla de esos componentes. Pero la realidad es que cuando uno mira desde que fue creado el Mercosur, antes, ¿no? A mediados de los 80 hasta ahora, la verdad es que en los últimos años, sobre todo cuando arrancó el siglo XXI, empezó a un retroceso y un cierre de las economías y un congelamiento del Mercosur, ¿no? Entonces, me parece que revitalizarlo sin duda no es una mala idea y que obviamente a Brasil le sirve porque no, además no está creciendo demasiado la economía brasileña, con lo cual puede ser un factor que colabore, ¿no? En ese sentido. María, ¿qué tal? Carlos Manzoni. ¿Y la parte de energía? Todo esto que se está hablando de la financiación para que se hagan caños en Brasil para el gasoducto. Después esto que aspira Massa de exportarle el sobrante que todo es muy, muy en potencial, porque el sobrante de gas que nosotros tendríamos si se hace el gasoducto y bla, 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 podría ir a Brasil. ¿De eso lo ves posible? A ver, como idea me parece que es posible. Obviamente, el problema que está teniendo Brasil y que también tiene Argentina, hoy ya está teniendo, es el problema que hay en Bolivia, ¿no? Que Bolivia está teniendo una caída fuerte de su producción de gas y obviamente teniendo Vaca Muerta, ¿no? La segunda reserva de gas no convencional del mundo, no poder aprovecharla para el consumo doméstico primero, ¿no? Y después poder exportar, la verdad que sí, ¿no? No tiene ningún sentido económico. No tiene sentido económico no se haya hecho el gasoducto, empecemos por ahí, ¿no? Que tendría que haber estado terminado ya hace casi 2 años, ¿no? Entonces me parece que ese es el punto. Ahora, sí, tendría sentido que Brasil quisiera financiarlo, hay que ver las condiciones, porque el problema que tiene Argentina, como hablábamos antes, ¿no? Es las eternas reestructuraciones de deuda que ha hecho el gobierno argentino Mm. todas sus deudas y además ahora el cepo recontra recargado que tenemos que impide los movimientos. Entonces encarece tanto, ¿no? Y que hace imposible acceder al financiamiento para este tipo de obras. Por lo tanto, tendría sentido, hay que ver la letra chica y he leído también que el BNDES está, digamos, por ahora negando que vaya a hacer esta operación, por lo tanto me parece que todavía está muy verde, pero sí tendría sentido estratégico para Brasil poder avanzar, pero me parece que tendría que tener garantías de que va a poder recobrar su deuda, como cualquier acreedor, como cualquiera que quiere prestarle a alguien, ¿no? Claro. Quiere saber en qué condiciones y qué garantías tiene de poder recuperar esa deuda, ¿no? Que está otorgando. María, la última. Cuando empezaste la charla hablaste de el problema que trae la sequía y la falta de dólares que va a impactar en la economía y sobre todo a perjudicar al gobierno actual. ¿Cómo analizás esa economía futura, ¿no? Siendo un año electoral, ¿cómo vamos a hacer los argentinos para que la inflación no siga creciendo sabiendo que vamos a tener menos dólares, por lo menos ahora por la sequía? Bueno, es un año muy desafiante, Ujú. donde la sábana está corta en todos los frentes, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno tiene que hacer un equilibrio muy grande, eh, porque hay presiones, obviamente, como todo año electoral y sobre todo del lado del kirchnerismo, de tratar de atrasar el tipo de cambio, es decir, que el dólar esté lo más barato, entre comillas, posible, tratar de que la inflación sea lo menor posible, de que la economía crezca lo más posible y todo eso junto no se puede, ¿no? Argentina está, no solo porque hay inflación alta por producto de este financiamiento monetario del déficit fiscal, no solo porque la deuda doméstica ha crecido muchísimo, ¿no? Por las colocaciones del gobierno y está bastante saturada, el Banco Central está teniendo un montón de pasivos que cuestan más de 500.000 millones de pesos por mes de intereses, ¿no? Que corren las LELIQ y eso es creciente, es Ujú. decir, pocas reservas. Esa combinación es muy grande, muy compleja, hace difícil pensar que puede haber un resultado muy diferente de una economía que va a estar bastante estancada por una inflación alta y por lo tanto con salarios que van a estar
probablemente corriendo atrás de la inflación. Es un escenario bastante complicado y esto si sale todo bien y el tipo de cambio oficial no se dispara, ¿no? Es decir, que es el escenario que en principio creemos que va a ocurrir, pero que requiere que el gobierno, digamos, el gobierno nacional cumpla, no porque es un acuerdo con el Fondo Monetario solamente, sino porque no, como te decía antes, no tiene más margen para seguir financiándose con tanta emisión monetaria y deuda, reducir el déficit fiscal, que eso implica subir tarifas, controlar el gasto público, ¿no? Y una serie de medidas que son difíciles de combinar con una presión electoralista por parte del gobierno, ¿no? De querer gastar y querer anunciar buenas noticias. Así que va a ser un año difícil donde no vemos factible el escenario de Massa de que la inflación sea un 60% en el año. De hecho, enero viene con números de una inflación que se está acelerando nuevamente y bastante marcadamente, ¿no? Así que y los saltos de los dólares financieros, si bien no tienen un efecto directo uno a uno, también impactan en las expectativas de inflación, ¿no? Y no colaboran en este escenario. María, muchas gracias. No, de nada, un gusto, Carlos, un gusto a todos. Muchas gracias. Fue María Castiglioni, economista, directora de CNT Asesores Económicos. Bueno, muy clara ella.